Increíble historia. Un niño llora en la puerta. Descubre la venganza sorprendente del jefe mafioso. Miguel respiraba hondo. El sol caía en su cara cuando salió de la escuela. Hoy había sido un día cualquiera, pero su corazón palpitaba con la emoción de encontrarse con su madre Rosa. Sin embargo, cuando llegó a casa, la escena que presenció desgarró su pequeña alma. Allí estaba ella, su madre, en el suelo, rodeada de hombres que hacían reír con burlas mientras la miraban con desprecio. Miguel se detuvo en la puerta, paralizado por la impotencia. Un nudo se formó en su garganta. Era don Alejandro, el jefe mafioso, el que había estado sembrando el miedo en su barrio, y ahora era quien amenazaba a la mujer que lo había criado con amor. Los gritos de Rosa resonaban como ecos en su mente. «No tengo nada más para darte», imploraba, su voz quebrada reflejando el temor que invadía el hogar. Ellos eran lo único que le quedaba, y esa noche el miedo se coló en su vida de tal manera que Miguel se sintió atrapado. El corazón le latía con fuerza, lo sentía en su garganta. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué no podían vivir en paz? Las interrogantes le carcomían la mente. La lucha diaria de su madre, las noches en que se esforzaba para vender unas pocas frutas en su puesto, todo eso, ¿para qué? La injusticia se convirtió en un fuego en su pecho, ardía voraz. Aquel momento marcó un punto de quiebre en su vida. Su mente se llenó de decisiones y dudas. Desde aquel día no podía quedarse inmóvil. No era solo su futuro en juego, sino el de todos a su alrededor. En su interior, un deseo indescriptible de cambio empezó a resonar. Buscando alguna salida, recordó a su profesor de ética, el señor Martínez. Era un hombre que enseñaba más allá de los libros, que hablaba sobre la justicia y el respeto. Miguel necesitaba esa guía. Se acercó a él y encontró en su mirada confianza. «Vamos a buscar la verdad», le dijo el profesor, y en su pecho Miguel sintió que la esperanza se encendía nuevamente. Pero a medida que se adentraba en la oscuridad del conflicto, la presión aumentaba. La mafia no era solo una figura lejana, ahora era una sombra que lo seguía, incluso en sus sueños. Con el tiempo, se convirtió en un joven decidido pero atormentado, luchando por recolectar evidencia sobre la corrupción en su barrio. Pero cada paso que daba hacia la justicia se sentía pesado, como si las memorias de aquellos días lo atrapaban aún más. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Finalmente, después de años de sacrificio y de enfrentarse a la tristeza y el dolor, Miguel se encontró en el tribunal, dispuesto a someter a don Alejandro a la justicia. La tensión era palpable. Cada palabra que pronunciaba parecía significar no solo su futuro, sino el de todos los que habían sufrido bajo el yugo de la opresión. Sin embargo, cuando una revelación surgió, una que amenazaba con cambiar todo lo que creía, un secreto sobre la conexión de don Alejandro con su propia familia emergió. Su corazón se detuvo, atrapado entre lo que era correcto y lo que podría liberar al monstruo que había sembrado dolor en su vida. La sala se sumió en un silencio ensordecedor. Miguel sabía que debía decidir entre la venganza y la verdad. La pregunta pesaba ahora como una carga implacable. ¿Sería capaz de liberar su barrio de la oscuridad y a la vez lidiar con los fantasmas de su pasado? Mientras la mirada de su madre parecía sellar su destino, la angustia se intensificó. El futuro de todas sus esperanzas pendía de un hilo. La decisión se cernía sobre Miguel como una sombra oscura.
La revelación acerca de su conexión con don Alejandro lo había dejado tambaleándose. Nunca imaginó que las raíces de su sufrimiento podían estar entrelazadas con su propia historia familiar. Miguel intentó racionalizarlo. ¿Qué importaba realmente su vínculo? La injusticia que había presenciado era innegable y requería acción. Pero al mismo tiempo se dio cuenta de que podría enfrentar una dualidad desgarradora: despojar a alguien de su legado o excavar la verdad que podría ofrecerle la libertad. Las horas en la sala del tribunal se transformaron en un interminable laberinto de pensamientos. Su mente se debatía entre las enseñanzas de su profesor, el valor de la verdad y la ira que bullía en su interior. La injusticia era un monstruo implacable que había devorado su infancia y al mismo tiempo le había dado una brújula interna para orientar su camino. Sin embargo, cada vez que pensaba en la justicia, la figura de don Alejandro emergía, no solo como un adversario, sino como un espejo, que reflejaba sus propios miedos y fracasos. Miguel no quería ser como él. Esa lucha interna era el motor de su ansiedad. Se preguntaba si decidía perdonar, de alguna manera también estaría traicionando a su madre y a todos los que habían sufrido. El rugido de su corazón resonaba en su pecho mientras miraba a su madre, sentada entre el público, con el rostro marcado por las huellas del dolor y la esperanza. Era su amor el que lo había empujado hasta aquí, y era su fortaleza la que le daba valor. Las palabras del fiscal resonaban en la sala. Estamos aquí para buscar justicia para aquellos que han vivido bajo el yugo del miedo. Miguel sentía que su aliento se detenía en ese punto. La idea de la justicia se volcaba sobre él como una ola, pero la presión que sentía no solo era por el resultado de su decisión, sino por la oportunidad de convertirse en algo más. Sin embargo, la lucha por mostrar la verdad y la necesidad de evitar que el monstruo que había sufrido su madre continuara en su vida lo llevaban hacia un límite. Se dio cuenta de que su lucha no solo era por el barrio, sino por él mismo. Necesitaba descubrir quién era en medio de todo esto. Con cada latido y cada respiración, Miguel comenzó a visualizar un futuro, uno donde no solo abollaban las cadenas de su pasado, sino que él mismo podía ser el arquitecto de su destino. Esa comprensión lo impulsó a reunir su coraje y dar ese paso hacia la verdad, aunque tuviera que enfrentarse a un legado familiar que lo atenazaba. Mientras la sala se llenaba de murmullos, Miguel entrecerró los ojos y tomó una profunda respiración. «No puedo ser un prisionero de mi historia», se dijo. Este no era solo un juicio contra un hombre, era un juicio contra todo lo que lo había conformado y a lo que se había opuesto durante años. Con esa claridad, entendió que su desafío sería mucho más intenso. Su decisión no sería fácil, pero sería liberadora. La mirada de su madre finalmente lo inclinó hacia una dirección. Debía ser la voz de los que no podían hablar, y la verdad, aunque dolorosa, debería prevalecer. Sin embargo, el momento de su elección se acercaba, y con ello, un nuevo secreto lo acorralaba. Miguel aún no podía prever cómo el pasado estaba a punto de revelarse, amenazando no solo su lucha por justicia, sino también su comprensión de lo que significa ser verdaderamente libre. La sala se llenó de un silencio abrumador, y el juez lo miró con profunda curiosidad. Era el momento de la verdad, pero antes de hablar sintió una sombra desconocida. No sabía que una figura del pasado, una persona que nunca había esperado ver, estaba a punto de entrar en la sala, lista para dar un giro a su vida. Miguel se sintió congelado en el tiempo. La figura que había cruzado la puerta del tribunal resonó como un trueno en su mente. Un hombre corpulento, con un aire de autoridad que apenas podía disimular su instinto de amenaza. Era Jorge, el antiguo socio de don Alejandro. Su corazón comenzó a latir con fuerza, recordándole historias antiguas que su madre había contado sobre él. Aquel hombre simbolizaba la opresión, la misma oscuridad que había marcado su vida.
La sala se llenó de murmullos inquietos, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Miguel sintió la ausencia de aire, la presión de 1000 ojos fijos en él, así como la incertidumbre de lo que esto significaba. Jorge sonrió, pero no había amabilidad en esa expresión. Era más bien una burla encubierta. En ese instante, Miguel comprendió que su lucha por justicia se había transformado en algo personal. Lo que antes era la búsqueda de la verdad, ahora parecía un campo de batalla. Pero en su interior, una chispa comenzó a encenderse. Miguel recordó por qué estaba allí, todo lo que había estado dispuesto a perder y lo que tendría que ganar. Jorge no solo representaba el presente, sino también un pasado que quería dejar atrás. Venía a recordarle a Miguel que a menudo el miedo y el rencor son compañeros íntimos. Sin embargo, entre el caos emocional, Miguel sintió un cambio. Había una fuerza dentro de él que comenzaba a emerger, una mezcla de desafío y determinación. No puedo permitir que esta figura me paralice, pensó. En vez de sentirse abrumado, se preguntó cómo podía utilizar ese miedo a su favor. Encarrilar esa energía hacia la verdad, hacia su propia voz, podría ser su salvación. El juez, al notar la tensión, pidió calma. Jorge tomó asiento, su mirada fija en Miguel, más como si lo identificara como un formidable adversario que como un joven asustado. Para Miguel, esa confrontación se convertiría en un punto crucial de su existencia. No solo se trataba de una batalla legal, era la oportunidad de redefinir su propia narrativa. Con las manos temblorosas, decidió que su voz debía ser clara y fuerte. La verdad se descubrirá hoy, pronunció, tanto para los presentes como para sí mismo. Se dio cuenta de que cada palabra que pronunciara podría reenfocar su vida. Cada testimonio sería un ladrillo en la construcción de la justicia. La idea de convertirse en un arquitecto de su propio futuro lo empujaba hacia adelante. Poco a poco, su mente comenzó a formular un plan. Si Jorge era un adversario, debía ser enfrentado con astucia y resuelve. Miguel recordó las enseñanzas de su profesor sobre cómo argumentar con convicción y minuciosidad. La batalla sería tanto legal como psicológica. En ese sentido, él no solo debía ser un testigo, tenía que convertirse en un estratega. A medida que se formulaban más ideas en su mente, la ansiedad se transformó en un torrente invencible de motivación. No solo luchaba por la justicia, sino por su autonomía, por despojarse de las cadenas que lo habían mantenido anclado al pasado. Recordó la mirada de su madre y la razón última de su lucha, y esa imagen encendió nuevamente su determinación. Sin embargo, en medio de su epifanía, otra sombra se cernía sobre él. La revelación de una conexión inesperada entre Jorge y su propia historia familiar, algo que podía cambiar las cartas del juego de una manera que Miguel nunca había imaginado. Con cada segundo que pasaba, sentía que los cimientos de su realidad comenzaban a desmoronarse, dejando entrever un laberinto de secretos que amenazaban con envolverlo. El momento decisivo se acercaba, y Miguel sabía que tendría que desmantelar no solo las mentiras de otros, sino las suyas propias. ¿Cuál sería el coste de la verdad? Miguel se dio cuenta de que incluso si encontrara la respuesta, podría no gustarle. Pero todo lo que sabía era que la lucha estaba apenas comenzando, y que el verdadero camino hacia su libertad podría llevarlo a un destino que nunca había previsto. Mientras los murmullos en la sala comenzaban a alcanzar un clímax, Miguel se preparó para lo que vendría, consciente de que cada decisión que tomara a partir de ese momento redefiniría no solo su vida, sino también el legado que había heredado. Un nuevo giro se avecinaba, uno que prometía revelar las conexiones ocultas que podían cambiar toda su perspectiva sobre el pasado y el futuro. Miguel respiró hondo, intentando calmar el torbellino que giraba en su pecho. La sala del tribunal parecía un laberinto de ecos y susurros, pero él sabía que en ese instante, cada mirada, cada murmullo, era un recordatorio del peso de lo que tenía entre manos. No solo se trataba de su futuro,
Ahora entendía que este momento era un punto de inflexión no solo para él, sino para todos aquellos a quienes Jorge había afectado en el pasado. La figura imponente de Jorge seguía ocupando su mente, una sombra alargada sobre su razonamiento. A medida que se organizaba mentalmente para enfrentar su adversario, una chispa de rabia y determinación se encendía en su interior. No iba a ser un mero peón en este juego. Iba a armarse de valor como nunca había hecho antes. Era el momento de utilizar el miedo como una plataforma de lanzamiento hacia su propia verdad. Mientras lo pensaba, el juez se preparaba para iniciar la sesión. Miguel sintió que el tiempo se desaceleraba, casi como si el universo le ofreciese un respiro dentro del caos. En su mente repasaba lo que sabía: la trayectoria de Jorge, su relación con don Alejandro y las causas de la discordia que tuvieron. La estrategia tomaba forma. No bastaba con ser un testigo. Debía armar su caso como un abogado, con cada argumento sostenido por evidencias claras y precisas. A medida que el juicio continuaba, Miguel observó los gestos y reacciones de Jorge. Había una arrogancia casi palpable en su forma de cruzar los brazos, en la manera en que dirigía su mirada hiriente hacia él. Pero también notó preocupación en su adversario. Miguel se dio cuenta de que esta confrontación estaba revelando más que la habitual batalla de intereses. Jorge estaba verdaderamente preocupado por lo que Miguel podía descubrir. Eso era un indicio claro: había algo que Miguel aún no sabía, algo grande. La tensión en la sala era casi eléctrica. Miguel decidía en tiempo real cómo iba a manejar la revelación de su historia familiar. Si Jorge había tenido un rol en su vida que trascendía lo profesional, entonces debía usar eso como arma, no como una carga emocional. Tenía que despojarse del miedo que Jorge quería infundirle. Cuando el abogado de la defensa empezó a formular preguntas, Miguel sintió que estaba siendo retrocedido a un lugar oscuro, donde las manipulaciones y las mentiras reinaban. Sin embargo, en lugar de permitir que esa sensación de impotencia lo consumiera, se enfocó en cómo podría contrarrestar esas tácticas. La pregunta crucial era: ¿cómo convertir el enfoque sobre él en una oportunidad para evidenciar las conexiones, la corrupción e incluso la traición que había sufrido su propia familia? Miguel empezó a hablar con una sinceridad devastadora, compartiendo fragmentos de su vida que, si bien eran dolorosos, lo posicionaban como un sobreviviente. La sala se fue quedando en silencio a medida que sus palabras resonaban. No estoy aquí solo por mí, estoy aquí por todos los que han sufrido a causa de la impunidad. Al pronunciar esas palabras, sintió que la sala daba un giro. Su voz, en lugar de temblorosa, se volvió profunda y resonante. Mientras Miguel se adentraba en su relato de dolor y superación, notó que Jorge se inmutaba. Había algo desgastante en la cara de su adversario, una especie de revelación no deseada. El momento de la verdad se sentía más cerca, pero también más peligroso. Sin embargo, de repente, un estallido de incertidumbre surgió en su mente. ¿Y si Jorge se estaba preparando para contraatacar con algo incluso más oscuro? Había un misterio que aún no lograba descifrar. La conexión con su historia familiar podía transformarse en un arma de doble filo, un elemento que podría hacer tambalear todo lo que había construido esa mañana. El tiempo parecía rasgarse a su alrededor mientras decidía si continuar desnudando su alma o proteger su vulnerabilidad. La decisión no era fácil, pero finalmente algo en su interior le dijo que debía seguir adelante. Iba a hacer algo más que simplemente responder preguntas. Miguel estaba decidido a confrontar a Jorge, pero en el fondo sabía que la lucha apenas comenzaba, y esa conexión misteriosa podía abrir puertas que dejó cerradas. Su mente se llenó de preguntas, cada una más inquietante que la anterior. ¿Qué secretos escondía Jorge? ¿Cómo podía cambiar la narrativa de su vida de una vez por todas?
Con cada palabra, Miguel sentía que la verdad se acercaba, pero al mismo tiempo, el hilo de su estabilidad se desgastaba. No solo debía luchar por justicia, debía virar su destino. Y en esa lucha, un nuevo secreto aguardaba en las sombras, listo para ser desvelado. El eco de su voz resonaba en la sala mientras los ojos del jurado se fijaban en él. Miguel sabía que cada palabra que pronunciaba era su espada y su escudo en esta batalla. Sin embargo, la angustia empezó a replicarse en su mente como un mantra inquietante. Enfrentar a Jorge no era solamente justificar su pasado ni buscar la justicia, se trataba de reclamar la narrativa de su vida. Cada testimonio que ofrecía parecía desgarrar un velo, pero el temor a lo desconocido lo mantenía alerta. Si Jorge estaba nervioso, eso significaba que algo lo amenazaba. Miguel se adentró en el laberinto de sus propios recuerdos, recordando cómo su familia había sido víctima del mismo sistema que Jorge representaba. Esa conexión no solo era un hilo de dolor, era un camino hacia su liberación. Su voz se estabilizó mientras recordaba a su madre y las noches de insomnio que pasaba, esperando respuestas que nunca llegaban. En un giro inesperado, comenzó a compartir anécdotas, enfocado no solo en la injusticia, sino en la resistencia que su familia encarnó. Esa revelación personal parecía capturar la atención del jurado, convirtiendo su discurso en algo más profundo, un llamado a reconocer la verdad que había sido ignorada. De repente, una intensidad palpable en la sala lo envolvió. Al fijarse en Jorge, notó un leve temblor en sus manos. Aquello despertó en él un instinto casi instintivo, como si una chispa de adrenalina lo impulsara a ir más allá. Usted me conoce, Jorge. No soy la primera persona que usted ha tratado de intimidar. Pero hoy, el miedo no es mi motor, la verdad lo es. En ese instante, la sala pareció contener la respiración. El abogado defensor contrapuso preguntas, pero Miguel estaba preparado. Su mente se movía rápido, cada respuesta surge con claridad y fuerza, y las interrogantes se convertían en oportunidades de seguir empujando su narrativa. Decidió no solo defender su verdad, sino también exponer la debilidad de Jorge. Con cada respuesta, comenzaba a desmantelar la imagen de poder que Jorge había construido. La confianza se apoderaba lentamente de su ser. Al finalizar su intervención, una idea lo asaltó. ¿Qué pasaría si había más en esta historia de lo que había imaginado? Eran suposiciones peligrosas, pero la curiosidad crecía en su interior como un fuego incontrolable. ¿Qué secretos podía haber entre Jorge y don Alejandro? La conexión que empezaba a vislumbrar parecía más que una simple disputa por poder. Era un entramado que podía ofrecerle la clave para su propia liberación. Retirándose de la sala, el temblor de la adrenalina lo mantenía vibrante. Sin embargo, su mente permanecía inquieta, buscando un significado que posiblemente no había captado al principio. Fuera del tribunal, el aire fresco le golpeó el rostro como un recordatorio de la realidad que había dejado atrás, pero que en este instante lo transformaba. Mientras caminaba, para encontrar un lugar tranquilo donde poder pensar, se topó con un niño que lloraba en la puerta del edificio. Su mirada se cruzó con la del pequeño, y en ese momento, Miguel sintió una conexión instantánea. ¿Cuál era la historia detrás de esas lágrimas? La vulnerabilidad del niño lo llevó a cuestionar su propia lucha, el porqué de su valentía y lo que significaba realmente enfrentarse a alguien como Jorge. La curiosidad lo envolvía, pulsando en su pecho como un latido acelerado. No solo estaba en juego su verdad, sino la de quienes aún no habían encontrado voz. Y al enfrentarse al niño, comprendió que su propia historia y la del pequeño estaban entrelazadas de manera inesperada. La lucha por la verdad era más vasto de lo que alguna vez imaginó. Lo que siguió fue un descubrimiento inesperado, un secreto que cambiaría el rumbo de su historia personal, revelando un panorama más oscuro que lo que había enfrentado en el tribunal. ¿Qué verdad se ocultaba detrás de ese llanto inocente?
Las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que pensaba, pero también amenazaban con transformarlo todo una vez más. Miguel se agachó lentamente para quedar a la altura del niño. Su rostro, empapado en lágrimas, reflejaba una vulnerabilidad que evocó en él los recuerdos de su propia infancia. Esa época en la que sentir miedo significaba esperar el regreso de su padre con la esperanza de una sonrisa en lugar de una reprimenda. «¿Qué te pasa, pequeño?», preguntó, tratando de sostener la mirada del niño. «Mi perro se fue, no puedo encontrarlo», sollozó el niño, con una desesperación que lo atravesaba emocionalmente. Miguel sintió un nudo en el estómago. La tristeza del pequeño resonaba en su interior, despertando un deseo de ayudar que había estado adormecido por su propia batalla personal. Mientras escuchaba, su mente no pudo evitar hacer conexiones. La pérdida, esa sensación de impotencia ante la adversidad, no era ajena a él. Aquella lucha por la verdad que había desatado en el tribunal se manifestaba también en la vida del niño. Era una lucha contra las circunstancias, pero también un llamado a la acción. «Volvamos a buscarlo», dijo Miguel, sintiendo que esa pequeña decisión podría entrelazarlos de una forma que iría más allá de lo inmediato. Mientras caminaban por el vecindario, Miguel sentía cómo su energía cambiaba. La adrenalina del juicio había absorbido tanto su enfoque que había olvidado pequeñas pero valiosas lecciones sobre la empatía. El niño apuntó hacia diferentes direcciones, con la esperanza de que su compañero adulto pudiera encontrar ese perro que representaba consuelo en su vida cotidiana. «¿Cómo se llama tu perro?», indagó Miguel, intentando darle al pequeño algo en qué concentrarse mientras buscaban. «Se llama Rayo, es muy rápido», respondió el niño, colmando su voz de emoción con un leve destello de esperanza. A medida que continuaban la búsqueda, Miguel empezó a reflexionar sobre los momentos difíciles que había enfrentado en su vida. Todo lo que había pasado en el tribunal lo había llevado a un punto de inflexión. Escuchando al niño, se dio cuenta de que su lucha por verdad no solo era personal, había huellas de ese deseo en tantas personas alrededor. Cada individuo cargaba su propio peso, cada historia estaba tejida en el entramado de la vida de los demás. La búsqueda no dio resultado. Después de varios minutos, el pequeño con la mirada hundida se sentó en el borde de una acera. Miguel, con el corazón apesadumbrado, se sentó a su lado. «Lo siento, no hemos tenido suerte, pero nunca hay que perder la esperanza», le dijo, aunque en el fondo sabía que esas palabras eran más para él que para el niño. En ese instante, Miguel sintió la carga de su propia historia aplastándolo de nuevo. La verdad que había buscado en el tribunal parecía inalcanzable. Pero en medio de ese desánimo, una chispa de determinación brotó en él. Si este pequeño luchador no se rendía, ¿por qué debería hacerlo él ante sus propios demonios? Mientras se levantaban, preparándose para dar un giro y regresar, Miguel vio una sombra pasar rápidamente por un callejón cercano. Sin pensarlo, se dirigió hacia el lugar, sin saber que lo que encontraría al final de ese camino podría cambiarlo para siempre. En sus adentros, un nuevo impulso crecía. Ya no solo se trataba de enfrentarse a Jorge, sino de desentrañar una oscuridad más profunda, involucrando a personas que habían sido parte específica de su propio sufrimiento. Lo que había imaginado como un juicio personal, ahora se extendía como una red de revelaciones que amenazaban con dejar al descubierto una oscura conexión entre su historia, la del niño, y las siniestras acciones que habían dado forma a sus vidas. El eco del llanto infantil aún resonaba en su mente mientras se acercaba al callejón. Miguel sabía que estaba a punto de desatar algo más fuerte que la propia verdad. Era el momento de descubrir lo que verdaderamente estaba en juego. ¿Qué esperanzas y miedos lo acechaban en esa esquina oscura? ¿Y qué verdades estaba a punto de revelar? Con cada paso que Miguel daba hacia el callejón, sentía que la adrenalina invadía su cuerpo, como si cada fibra de su ser estuviera despertando de un letargo profundo.
La penumbra del lugar parecía reflejar la confusión que anidaba en su mente, una mezcla de ansiedad y una determinación renovada que lo empujaba hacia lo desconocido. Los ecos de su propia lucha personal reverberaban en el silencio del entorno. El niño había despertado en él algo que había estado dormido, un deseo no solo por la justicia, sino por la transformación de su propia realidad. Al asomarse al callejón, sus ojos se encontraron con una escena desoladora. Escombros amontonados, grafitis desgastados y un hedor a abandono impregnaban el aire. Pero entre todo eso, descubrió una figura que se movía ligeramente. Sin poder contener su impulso, se acercó con cautela, consciente de que este momento podía ser el catalizador de un cambio en su vida. «¿Quién está ahí?», preguntó, con voz firme pero intentando no parecer amenazante. La figura se giró, revelando a un adolescente que miraba a Miguel con desconfianza. Era evidente que no se encontraba en su mejor día. La mirada de ese joven reflejaba una lucha interna, y en sus ojos Miguel reconoció rastros de dolor. En un instante crucial, algo en su interior le hizo detenerse y reconsiderar su enfoque. «Solo buscaba un perro, pero me quedé con la necesidad de encontrar algo más. Quizás tú puedas ayudarme», le dijo, sintiendo que había una conexión subyacente en sus palabras. El joven lo miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «¿Y a mí qué me importa tu perro?», respondió, endureciendo su expresión. Sin embargo, Miguel no retrocedió. Sabía que no solo se trataba de animales perdidos, sino de la reconstrucción de esperanzas rotas. «Yo también he perdido algo valioso. No se trata solo de la vida de un perro, sino de la lucha por encontrar lo que verdaderamente importaba en mí. ¿Qué te impide liberarte de esta oscuridad?». Miguel buscaba conectar, anclar sus propias angustias a la de aquel joven. Con un tiempo que pareció eterno, el adolescente finalmente se sentó en el suelo, dejando caer su guardia. «No sé, ni siquiera sé lo que quiero», confesó de repente, su voz cargada de una vulnerabilidad que resonó profundamente en Miguel. Fue en ese momento cuando Miguel se dio cuenta de que su búsqueda personal no solo albergaba el deseo de descubrir la verdad de su propio pasado, sino que iba más allá. Era una oportunidad de inspirar a otros a salir de sus propios callejones oscuros. Aquella conversación era un reflejo del desafío que enfrentaba. Había una fuerza latente que podía liberar a ambos de sus respectivos sufrimientos. Mientras las palabras fluían entre ellos, Miguel se sintió más ligero, como si el peso de sus años de lucha se hubiese reducido, aunque solo fuera un poco. Se dio cuenta de que su historia, su destino, estaban conectados con la de este adolescente y, por extensión, con el niño que había dejado atrás. Había más en juego aquí que solo sus propios intereses. Había una especie de misión que iba más allá de su propia vida. Con una determinación renovada en su corazón, Miguel se levantó, decidido. «Necesitamos dar el siguiente paso. No sé qué sucederá, pero juntos podemos abrir nuevas puertas». Sin embargo, mientras se preparaban para avanzar, un grito resonó al fondo del callejón, un sonido inconfundible que cortó el aire tenso como un cuchillo. Miguel se volvió instintivamente y su corazón se aceleró. Sabía que lo que había en juego ahora era más grande de lo que jamás había imaginado. Las sombras empezaban a revelarse como algo más que meras figuras en su pasado. «¿Estás listo para enfrentar lo que se aproxima?», le preguntó al joven, mientras la realidad de su situación adquiría contornos más oscuros. Todavía resonando en su mente, la pregunta quedó suspendida en el aire. Lo que Miguel no esperaba era que estos eventos lo llevarían aún más lejos en su camino hacia la verdad, con cada decisión moldeando el destino no solo de él, sino del niño perdido y del adolescente a su lado. Los límites entre el pasado y el futuro empezaban a desdibujarse y la lucha por la redención se tornaba inminente. El grito continuó resonando, un eco angustiado que rompía el silencio y provocó que Miguel sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. Se dio cuenta de que no solo se encontraba en un callejón oscuro, sino en un punto de inflexión en su vida.
Esta vez no podía volver atrás. La adrenalina que antes lo impulsaba a encontrar al perro, ahora servía para enfrentarse a una incertidumbre mayor. «Vamos», dijo a su acompañante, un matiz de urgencia en su voz. El joven, aún incrédulo, lo siguió con pasos vacilantes, como si el mismo acto de seguirlo lo empujara a revisar sus propias inseguridades. Miguel se sintió dividido. Su instinto lo guiaba hacia la fuente del grito, pero también sabía que una confrontación podía ser peligrosa. Mientras avanzaban, el callejón se transformaba en un laberinto de emociones. La rabia y la tristeza del adolescente a su lado se hacían palpables, y Miguel sintió que su propia determinación empezaba a manifestarse como una corriente poderosa. En las sombras pudo contemplar su reflejo. Ya no era solo un hombre en busca de redención, sino un mentor improbable, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. El grito se hizo más claro. Era un llamado a la ayuda, un sonido desgarrador que desafiaba cualquier intento de permanecer indiferente. Miguel conocía demasiado bien el nudo de la desesperanza, lo había sentido en carne propia, y en ese momento se vio obligado a enfrentar su responsabilidad. «¿Qué hará si encontramos a la persona que necesita ayuda?», preguntó el joven, su voz más firme a pesar del miedo. La pregunta lo sacudió. En su interior, Miguel supo que esa decisión podría transformarlo no solo a sí mismo, sino también al chico que caminaba a su lado. «Protegeré lo que es importante, lucharé por ello», respondió Miguel, dejando escapar un suspiro entrecortado. En ese instante sentía que su propia búsqueda de justicia se entrelazaba con la de su nuevo amigo. Había más en juego que solo encontrar a un niño o un perro perdido. Se trataba de enfrentar un sistema que había perpetuado el dolor y el sufrimiento. Al final del callejón, la luz tenue se intensificó, y Miguel se sintió impulsado a actuar. Se armó de valor para abrir una puerta que resultó ser la entrada a un viejo almacén. Desde adentro, el lamento se había convertido en una súplica, y a pesar de los riesgos, no podía dar la espalda. Debía confrontar sus miedos de una vez por todas. Miguel dio un paso al frente, consciente de los peligros que acechaban. Cada vez que tomaba decisiones firmes, se sentía más alineado con su propósito. Estaba dejando atrás sus limitaciones pasadas y enfrentándose a sus demonios internos. La cara de ese adolescente, reflejando una mezcla de incertidumbre y expectativa, se convirtió en un motor de su crecimiento personal. «Hoy, aquí, enfrentaremos algo más grande. Esto es por lo que luchamos», murmuró, como si su propio mantra resonara en los muros del almacén. La mente de Miguel comenzó a trazar un plan de acción, analizando posibles salidas y estrategias, preparándose para cada eventualidad. Antes de cruzar la puerta, reveló a su compañero: «No sé qué encontraré, pero necesitaré que te mantengas firme. La verdadera batalla no solo es externa, también está dentro de nosotros». Esto era más que un simple encuentro. Era una oportunidad para aprender a luchar por lo que creen, siendo vulnerables, para entender que el cambio verdadero nace de la lucha en todos los aspectos de la vida. Con el corazón a 1000 por hora, cruzó el umbral, listo para enfrentar lo que sea que el destino le presentara. Pero la incertidumbre de lo que hallaría dentro, un nuevo nivel de desafío, lo mantenía al borde del abismo. Antes de que pudiera prepararse mentalmente, una figura oscura apareció en su visión. Con un tono burlón, lo miró de reojo y murmuró: «¿Crees que puedes salirte con la tuya? Hoy es el día en que pagarás por el pasado». En ese momento de revelación, Miguel comprendió que el pilar de su transformación no solo se trataba de rescatar, sino de enfrentarse a la raíz de su propia oscuridad. La lucha por el futuro había comenzado. La luz tenue del almacén iluminaba los contornos de una figura amenazante, y Miguel sintió cómo la tensión aumentaba en el aire.
La burla que había escuchado resonó en su mente, convirtiéndose en un tamborileo constante que lo empujaba hacia la confrontación. En su interior, las emociones se agolpaban, miedo, pero también una chispa de valentía que comenzaba a despertar. ¿A qué te refieres con que pagaré por el pasado?, preguntó Miguel. Sus palabras salieron con más fuerza de la que él mismo había esperado. No era solo un intento de ganar tiempo, era un acto de autoafirmación. La incertidumbre de esa situación lo obligaba a enfrentar la sombra de quien había sido y de lo que ahora representaba. La figura oscura rió con desprecio. No lo entiendes, no hay redención para hombres como tú. Te empeñas en buscar lo que perdiste, pero cada intento solo te hundirá más. ¿Crees que puedes salvar a los demás sin salvarte a ti mismo primero? Miguel se detuvo unos segundos, sintiendo esas palabras como una puñalada en su conciencia. Esa lucha interna que había creído haber dejado atrás afloraba de nuevo, desnudando sus inseguridades y frustraciones. Sin embargo, justo en ese instante de vulnerabilidad, comprendió que había crecido. Quizás no pueda redimirme del todo, pero hoy no me rendiré. No puedo salvar a todos, pero haré lo que esté en mis manos por aquellos que lo necesitan, respondió, su tono firme, como una puesta en escena de su nueva identidad. El chico a su lado, observando el intercambio, comenzó a dar un paso adelante. Era como si la determinación de Miguel hubiera encendido un fuego en él, un destello de fuerza que lo impulsaba a alinear sus pasos con aquel hombre que sin saberlo lo guiaba hacia su propia transformación. ¿Vas a quedarte callado o vas a hacerle frente a este tipo?, le preguntó Miguel al joven, conectando con su miedo y a la vez empoderándolo. Esa relación en la que él era el mentor se tornaba cada vez más bidireccional. Era en esa dinámica donde ambos podrían descubrir su verdadero potencial. El ladrón se acercó lentamente, oscilando entre la burla y la amenaza. ¿Quieres salvar al niño? Eso me hace reír. No tienes idea del poder que se juega aquí. Miguel sintió como un torrente de emociones se liberaba en él. Ya no era solo una batalla por un perro o un niño perdido. Se trataba de enfrentar las sombras del pasado y de asumir su propia fuerza. La lucha no solo implicaría confrontar a la figura oscura, sino también un desafío interno, una demostración de que no era la víctima de sus circunstancias, sino el arquitecto de su propia historia. La tensión creció, su mente se movió rápido, evaluando cada decisión. ¿Podría intentar razonar o era este un momento crucial de enfrentamiento? La experiencia le decía que necesitaba más que músculos, necesitaba una estrategia. Hoy no dejaré que tus palabras me encierren en mi pasado. Seré el hombre que he elegido ser, dijo Miguel, su voz resonando en el vasto espacio vacío del almacén. Lleno de determinación, comenzó a avanzar, cada paso un acto de autoconfirmación. Sus ojos se encontraron con los del chico, que ahora parecía más decidido. Enfrentar sus recursos internos lo había transformado en un aliado sonriente a su lado. «Vamos a hacerlo juntos», murmuró el adolescente, y al escucharlo, Miguel sintió que una nueva conexión se forjaba entre ellos. La figura sonrió, pero solo un destello de sorpresa cruzó su rostro. Eso lo hizo dudar, y esa pequeña grieta podía ser todo lo que Miguel necesitaba. No solo luchaban por el niño, luchaban por su futuro, por la libertad de decidir quiénes eran. La discusión se tornó en un instante. Sin previo aviso, el ladrón se lanzó hacia Miguel, y en ese momento todo se enfocó en la inminencia del enfrentamiento. En su interior, Miguel supo que esta compra de fuerzas era más que física, era un símbolo de su viaje. Las primeras lecciones estaban claras. Los golpes de la vida podrían afectar a su cuerpo, pero jamás a su determinación. Con el tiempo corriendo a su favor, sabía que esta batalla podría significar una revelación crucial, no solo de su fuerza, sino de su capacidad para transformar sus debilidades en nuevas oportunidades.
El entrelazado de cuerpos y sentimientos gritaban por un cambio, pero la pregunta seguía latiendo en su mente. ¿Podría realmente cambiar su destino enfrentando a ese demonio del pasado? En la medida que la figura oscura avanzaba, también se definía un futuro tan incierto como esperanzador. Mientras la lucha comenzaba, Miguel se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar no solo a su adversario, sino a sí mismo de una vez por todas. Y allí, en el campo de batalla personal que había elegido, juró seguir luchando a pesar del temor. El final de esta confrontación podría ser el comienzo de una nueva vida, y por primera vez, esta idea no lo llenó de miedo, sino de una habilidad profunda de renacer. Pero una nueva revelación comenzaba a tomar forma en su mente. No solo se trataba de lo que iba a descubrir sobre su adversario, sino sobre el poder de su propia luz en medio de la oscuridad. Antes de que pudiera razonar más, una nueva figura apareció en la entrada del almacén, desatando una nueva ola de intriga. La silueta era inconfundible y, de repente, el miedo se mezcló con la curiosidad. ¿Quién era ese nuevo jugador en el tablero? La lucha apenas comenzaba a desenredar sus complejidades. Miguel se detuvo, el corazón acelerado a medida que la nueva figura emergía, iluminada por la tenue luz que entraba por las ventanas del almacén. No podía darse el lujo de distraerse. Sabía que cada segundo contaba en esta confrontación que había pasado de ser un encuentro físico a un intenso viaje emocional. «¿Qué haces aquí?», preguntó Miguel, la voz firme aunque temblorosa. En su mente resonaban las lecciones aprendidas, cada experiencia que lo había llevado hasta ese instante. El joven que lo acompañaba se mantuvo alerta a su lado, listo para actuar en función de lo que sucediera a continuación. La figura que apareció era Rosa, su madre. En ese instante, el tiempo pareció congelarse mientras su mirada se cruzaba con la de ella. Allí estaba, después de tantas luchas y sacrificios, y su presencia llenó el alma de Miguel de un resplandor renovado, pero al mismo tiempo trajo consigo un torrente de emociones que lo desbordaron. «Miguel, ten cuidado», exclamó ella, poniendo énfasis en la gravedad del momento. Su voz era reconocible y al mismo tiempo endurecida por la angustia del pasado. Era la mujer que había tenido que luchar sola, enfrentándose a sus propios demonios. La madre que había creado un lugar seguro en medio del caos. «Mamá, tú no deberías estar aquí», contestó Miguel, aunque su corazón ardía de gratitud al verla. Esta vez no era solo una lucha individual, era una batalla familiar en la que cada uno tenía su papel que desempeñar. «Miguel, la lucha no es solo tuya, es nuestra», respondió Rosa. Sus ojos resplandecían de determinación. En ese instante, Miguel sintió que todas sus inseguridades y temores comenzaban a diluirse. La conexión con su madre le otorgó una nueva fuerza, una capacidad para enfrentar lo que estaba por venir como nunca antes. La figura oscura que representaba al pasado que tanto había tratado de evitar, observó la escena con un desdén que rápidamente se transformó en preocupación. Sabía que la aparición de Rosa alteraba el juego. El elemento sorpresa estaba de su lado, y Miguel lo sintió como un rugido interno que lo empujaba a avanzar. «Hoy no voy a ser un prisionero de lo que me defina o me limite», dijo Miguel, con la voz en alto y la mirada fija en la figura amenazante. Ya no era el niño asustado que presenció la humillación de su madre. Ahora estaba forjando su futuro, uno donde la verdad prevaleciera. Rosa tomó la mano de su hijo. Juntos transitaron un camino hasta el centro del almacén, transmitiendo una sensación de fuerza renovada. El ladrón reacciona nervioso y la tensión aumentaba en la atmósfera. Se rumoreaba el cambio, pero al mismo tiempo la incertidumbre persistía. «Has alimentado tu propia oscuridad, pero hoy eso se acaba», dijo Miguel, mirando de nuevo a su adversario. La lucha no solo era física, también representaba la libertad de su pasado y el futuro que estaba dispuesto a forjar.
Cuando el ladrón avanzó, Miguel y Rosa se unieron en una sinfonía de protección, un vínculo que no solo superaba barreras físicas, sino que resonaba con la fuerza del amor. Juntos estaban ahí para alzar una voz, no solo por ellos, sino por todos aquellos que habían sido silenciados. La batalla que comenzó como un intento por encontrar justicia se había transformado en un acto de restauración, en la defensa de sus propias verdades. Miguel se sintió ligero, como si cada golpe que había recibido a lo largo de su juventud, cada lágrima derramada, se transformara en energía. El almacén se convirtió en un campo de confrontación, y Miguel sabía que duro sería el camino, pero llevaba dentro un nuevo sentido de propósito. El grito del niño, las lágrimas de la madre y la lucha constante por la verdad lo habían moldeado. Finalmente, la figura del ladrón tropezó ante la unidad que Miguel y su madre representaban. Miguel lo miró y en un acto de resolución pronunció esas palabras que cambiarían su vida. Hoy no estoy aquí para vengarme, estoy aquí para mostrarte que el miedo se enfrenta con amor. Hemos sido mucho más fuertes de lo que creíste posible. La voz de Miguel resonó en el aire como un eco de la esperanza, una promesa de futuro. Con ese gesto de luz en su corazón, Miguel sintió que las cadenas de su pasado se rompían. La batalla se convirtió en una danza de liberación. Cada paso era una afirmación de su libertad, un paso más hacia el logro de su verdad. Rosa, a su lado, complementaba la lucha con su energía maternal, sabiendo que, a pesar de las batallas siempre luchadas, ellos eran el cambio. Por primera vez en su vida, Miguel sintió que no solo estaba viviendo su historia, sino que estaba escribiendo una nueva narrativa, en la que la oscuridad no tendría más poder. Una sensación de calma lo envolvió. Finalmente, había encontrado lo que buscaba: la justicia, la verdad y el amor que lo guiaban en su camino. Mientras la figura oscura comenzaba a desvanecerse, Miguel cerró con determinación. Desde aquel día, no solo se convirtió en la voz de los sin voz, se transformó en un catalizador de cambio, el guardián de su propia historia y un ejemplo para todos aquellos que llegaran a cruzar su camino. Ahora que había enfrentado su mayor miedo, llegó la hora de mirar hacia el futuro con una esperanza renovada. Y para ellos, Miguel sabía que juntos podían encontrar el camino que tarde o temprano los llevaría hacia la verdad que siempre habían buscado. Nadie podía detenerlo ahora. Las sombras habían sido conqueridas y la luz había triunfado. El círculo de su historia no solo estaba completo, estaba nacido de nuevo. Era el momento de seguir su camino, un camino hacia el verdadero poder que solo puede venir de ser uno mismo y desde la unidad de aquellos que aman. Y aquí es donde tú también puedes ser parte de esta historia. Si te ha inspirado la lucha de Miguel y deseas conocer más sobre historias de superación personal como esta, necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Haz clic en la campanita y selecciona todas las notificaciones para no perderte lo que viene. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas puedan conocer estas narrativas que transforman vidas. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este final emocionante. Queremos saber cómo te ha impactado la historia. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Deja que ellos también se inspiren y se unan a esta comunidad de buscadores de verdad. Tu apoyo es fundamental en la creación de más contenido como este. Te unes hoy. El futuro te espera.